Buenas tardes, continuando con las presentaciones del ciclo de instrumentación quirúrgica 2022, vamos a continuar con las técnicas de gastrectomías. A modo de limitar el tema y para comenzar la presentación, vamos a hablar de lo que son las gastrectomías por cáncer y dentro de ellas la gastrectomía total y la subtotal, sobre todo, o la 4/5, las gastrectomías por lesiones benignas, y acá vamos a hacer mención a lo que son las gastrectomías parciales, en general las antrectomías y las resecciones atípicas que aplican sobre todo para patología benigna. Luego mencionaremos los diferentes aspectos del restablecimiento del tránsito digestivo y continuaremos haciendo una mención de lo que son las gastrectomías videoasistidas. Referente a la anatomía vascular, hay que tener presente y consideraciones respecto de la anatomía del estómago y de sus vías linfáticas para poder entender mejor cuáles son los tipos de resecciones que muchas veces están determinadas por la sección o por el compromiso vascular. Entonces, para mencionar la vascularización de la curvatura menor, la podemos dividir de la curvatura menor y de la curvatura mayor. La de la curvatura menor es sobre todo la gástrica izquierda, la coronaria estomáquica, también denominada de esa forma, o la gástrica derecha o arteria pilórica. Y de la vascularización de la curvatura mayor, sobre todo iría la gastropiploica izquierda, la gastropiploica derecha y los vasos cortos. Respecto del drenaje linfático del estómago, en general son satélites de las arterias. Hay clasificaciones de las estaciones ganglionares. La escuela japonesa lo divide en 16 grupos ganglionares dispuestos en 3 niveles. Importante esto sobre todo para cuando uno lee lo que son las resecciones gástricas y hasta dónde se realiza una cirugía con intención pretendidamente curativa. Qué grupos ganglionares incluye o no incluye, luego lo vamos a ver en otra diapositiva, pero en general en Occidente se opta por la resección de 1,5, que es la resección del grupo 1 y 2, excluyendo lo que es el grupo ganglionar número 10 y 11B, los cuales no estarían dentro de la resección, evitaría la esplenectomía y pancreatectomía distal. Entrando en lo que son las gastrectomías por cáncer, el objetivo es la exéresis curativa de la lesión gástrica, o sea, hacer R0, curar la enfermedad o ser pretendidamente curativo. También realizar la exéresis del epiplom, ahí eso incluye la mentectomía mayor y menor, y las gastrectomías totales aplican en general para los tumores proximales, los tumores gástricos proximales, y la gastrectomía subtotal o 4/5 se puede aplicar a tumores distales, con la discusión como daremos a continuación de sus referentes linfadenectomía. Las gastrectomías para los tumores distales, dentro de lo que es patología maligna, igualmente va a incluir lo que son las gastrectomías, o va a hacer más referencia a lo que son las gastrectomías subtotales, como se ven aquí. Las subtotales lo que permiten, tanto las distales como el tercio medio en patología maligna, permiten conservar un sector gástrico. La conservación del sector gástrico va a permitir conservar un sector, aunque sea pequeño, del órgano, del estómago en este caso, y con eso poder realizar una derivación o una reconstrucción o una restitución del tránsito digestivo de una forma un poco, o técnicamente un poco menos compleja que la gastrectomía total. Para los tumores proximales, como mencionaba, lo que aplica es la gastrectomía total, con la linfadenectomía, como luego mencionaremos con más detalle, de cuál es la que en general realizamos. Para las gastrectomías por cáncer, entonces, la posición es en decúbito dorsal, cambrado posterior para una mejor exposición del órgano. El abordaje, como mencionamos, en general intentamos que sea laparoscópico, siempre mencionando o destacando que tiene, además de la laparoscopía, un valor estadificador. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros estudiamos en el preoperatorio de los pacientes, en el cual diagnosticamos un cáncer gástrico,
ese cáncer gástrico que diagnosticamos, en general lo tenemos tanto estudiado desde el punto de vista clínico como paraclínico, y se ha descartado elementos de incurabilidad o de irresecabilidad, que muchas veces son paraclínicos, como mencionamos, pero no se estaba observando de forma directa el órgano. Entonces la laparoscopía nos permite un abordaje de la cavidad abdominal, una observación directa del órgano, y aunque la paraclínica nos haya mostrado que no tenía criterio de incurabilidad, entre un 10 y un 15% de esos pacientes tienen al momento de la laparoscopía carcinomatosis peritoneal, asitis o algún otro elemento de incurabilidad, lo cual nos va a estadificar o complementar o completar, si se quiere, la estadificación. Ahí también tiene un valor importante el abordaje laparoscópico. Y bueno, y si no, existe como muchos procedimientos el abordaje convencional. La incisión para el abordaje convencional puede ser bisubcostal o una mediana supraumbilical en general. Comienza entonces las gastrectomías oncológicas, o sea, las gastrectomías por cáncer con el desplegamiento coloepiploico de derecha a izquierda, referencia, elementos de vehículo venoso cólico superior derecho, desplegamiento hasta el ángulo esplénico e ilioesplénico, y se diseca hasta la tuberosidad mayor del estómago, ¿sí? Siempre avanzando en sentido de la curvatura mayor. Se realiza una ligadura en el origen de la gastropiploica derecha. Ahí vamos a tener el tejido linfoganglionar del grupo 6 en general. Los grupos, los divididos, dijimos, los 16 grupos ganglionares se dividen en 3 niveles. Los 3 niveles se les coloca la denominación de D1, D2 y D3. Los D1 son ganglios perigástricos que van del 1-2, son ganglios altos. Los 2-3 son de la curvatura menor y mayor. Y 4 y 5 5 y 6, perdón, 1, 2, 3 y 4 y 5 y 6 son los perigástricos, que son los que incluyen a los D1. Al hacer la ligadura en el origen de la gastropiploica derecha, estamos también incluyendo en esa ligadura el vaciamiento del grupo ganglionar número 6. Luego vamos a progresar en lo que es la ligadura de la gástrica derecha, ¿verdad? Permite liberar el píloro de esta forma, luego que nosotros realicemos la sección, nos va a permitir liberar el píloro de la primera porción duodenal. Para esto hay que hacer una incisión sobre la paraflasia del epiplor menor, disecar la arteria hepática propia y la ligadura de la arteria pilórica o de la gástrica derecha. Y ahí vamos a incluir lo que es el grupo 5. Luego de que realicemos el pasaje a nivel duodenal, vamos a pasar a lo que es la sección duodenal para poder liberar el estómago en su anclaje distal, como muestra la imagen en este sector es que estaríamos trabajando, para hacer la liberación con las secciones vasculares como fueron mencionadas, el grupo 5, el grupo 6, poder realizar un pasaje por detrás del duodeno y seccionar en general con máquina. Acá se ve una máquina lineal, puede ser con endogía si es un abordaje laparoscópico. La sección del duodeno se realiza en general 1 centímetro distal al píloro, que puede ser mecánico o manual, con clamp para evitar la contaminación. Se realiza luego el cierre del muñón duodenal y la sección se realiza a la izquierda de la arteria gastroduodenal. Se progresa luego con toda la sección, incluyendo el aumento mayor, el epiplor mayor, todo por la curvatura mayor del estómago en sentido ascendente, sobre todo cuando nosotros progresemos en este sentido, vamos a tener que en algún momento realizar la ligadura de la gastropiploica izquierda y de los vasos cortos en su sector más superior, que le realiza un anclaje hacia el vaso, hacia el sector esplénico, para de esta forma dejarlo todo liberado en su sector de la curvatura mayor. Para esto, muchas veces es necesario realizar la sección de los vasos cortos. Posteriormente vamos a ir a lo que es la curvatura menor, a la disección del tronco celíaco y disección de la gástrica izquierda coronaria estomáquica. Para esto necesitamos una exposición de la región celíaca, disecar sus componentes, resecar el epiplor menor hasta parte de la curvatura menor y realizar la ligadura de la arteria gástrica izquierda en su origen, o la coronaria estomáquica.
rama del tronco celíaco. Acá vamos a tener los grupos ganglionares 7, 8 y 9, que tenemos que tener la precaución de realizar el vaciamiento, porque dijimos que estos están incluidos dentro del grupo de 2, de los que tenemos que resecar para tener una intención pretendidamente curativa. Y ascendemos en ese sentido por la curvatura menor hasta poder realizar la disección del esófago. Recordemos que en esta instancia, como muestra la imagen, ya está liberado y seccionado el duodeno, ¿verdad? Ya está liberada toda la curvatura mayor del órgano, incluyendo el epiplón mayor, ¿verdad? Está ligado a los vasos cortos y está liberado totalmente del vaso, o sea que es móvil en todo su sector de la curvatura mayor. En la curvatura menor ya fue seccionado en la coronaria estomáquica que lo ancla al tronco celíaco y se avanza en sentido de la curvatura menor hacia el esófago, que es lo último que nosotros vamos a realizar la sección. Entonces se diseca el esófago, disección de la paraflasia del ras del hígado, se accede al pilar derecho del diafragma y a la porción abdominal del esófago, apertura del peritoneo periesofágico, disección del pilar izquierdo y disección linfática, como dijimos, en su sector superior, grupo 1 a la derecha del órgano, grupo 2 a la izquierda. Para finalmente realizar la disección del esófago, las vagotomías troncales, preparación esofágica entre 3 y 5 centímetros para la anastomosis, se generan en realidad o se realizan puntos tractores y se realiza la sección del esófago a 2 centímetros aproximadamente del cardias para luego realizar una extracción de la pieza. Son muy importantes esos puntos tractores para evitar un ascenso esofágico que después nos sea un inconveniente para poder realizar la reconstrucción. Bueno, vamos culminando, finalizando lo que es la gastrectomía total por cáncer, de intención pretendidamente curativa, en la cual incluye la gastrectomía total y la segunda opción que mencionamos para gastrectomías por cáncer en tumores distales puede ser la gastrectomía 4/5 o gastrectomía polar inferior. Se usa entonces o se aplica para tumores distales. Hay que hacer, los pasos son similares en cuanto al desplegamiento coloepiploico, ligadura de la gastropiploica derecha, ligadura de la gástrica izquierda, sección duodenal, disección del epiplón menor, ligadura de la arteria gástrica derecha y sección a nivel gástrico. Como se ve o como se menciona en la línea punteada 7, las gastrectomías subtotales o la 4/5 lo que permite es realizar una conservación del sector proximal gástrico, ¿verdad? Para los tumores esto aplica sobre todo distales, en el cual a nivel proximal o se conserva al menos 5 centímetros de estómago sano, y eso va a permitir conservar un sector del estómago con menos movilidad y con una anastomosis, una restitución del tránsito más simple desde el punto de vista técnico. Lo que son las linfadenectomías posibles, como fue discutido y mencionado, la D1, que es el nivel 1 de los 3 niveles que fueron mencionados, de los 16 grupos ganglionares, incluye los ganglios perigástricos. Los ganglios perigástricos van del 1 al 6, en general son embarcados próximos a la pieza anatómica o próximos al estómago. Ahí solamente con eso, ya con la sección del órgano, se incluye el grupo 1 al 6. El D1,5, que es una modificación, son ganglios del nivel 1, o sea que incluye los del 1 al 6, más 7, 8 y 9, ¿verdad? Los que no se incluyen en la resección son el 10, que son el grupo esplénico, y el 11B, que son los pancreáticos distales. Y el D2 incluye los ganglios de nivel 1 y 2 de forma completa. Para eso, para poder incluirlos, se necesita una exéresis o una esplenopancreatectomía distal, ¿verdad? Bueno, esa es la otra opción que en general en Occidente no se realiza y se realiza una preservación pancreática y esplénica. Dejando ya lo que son las gastrectomías, como mencionamos, la gastrectomía total, la gastrectomía subtotal,
son las dos opciones más utilizadas en Occidente, que son aplicadas sobre todo al cáncer gástrico. Vamos a pasar a lo que son las gastrectomías por lesiones benignas, que pueden dividirse en gastrectomías típicas o gastrectomías atípicas. En general tienen baja incidencia, la principal indicación en el tratamiento radical de la enfermedad ulcerosa, sobre todo las antrectomías, pero son cada vez menos frecuentes debido al éxito del tratamiento médico. Y pueden estar indicadas también tumores benignos o trastornos funcionales. El abordaje, al igual que para la patología maligna, es laparoscópico y aplica tanto para las típicas como para las resecciones atípicas. Las gastrectomías por lesiones benignas, la parcial, que es la ablación de un sector gástrico determinado, ahí como mencionamos estaba la antrectomía y la gastrectomía 2/3, y la típica, ablación en sacabocado de un fragmento anatómicamente indefinido de la pared gástrica. Muchas veces son resecciones en cuña que permitan resecar una patología benigna gástrica. Polar inferior o antrectomía, como muestra la figura A. Los pasos son similares a las gastrectomías por cáncer, pero acá no se tiene por qué incluir las vías de diseminación, las secciones son bien próximas al órgano, lo que nos permite reducir bastante la morbilidad de estos procedimientos. El paciente y la vía de acceso en general van en decúbito dorsal, cambrado sobre la escápula, zona nasogástrica, mediana supraumbilical o abordaje laparoscópico, como fue mencionado, se prefiere ese. Y se realiza la movilización y ligadura de la curvatura mayor y liberación de la curvatura mayor. A diferencia de para patología maligna, se realiza la disección entre la pared gástrica y los vasos gastroepifloicos, derecho e izquierdo, con la finalidad de preservarlo, y con esto se preserva toda la vascularización del epiplón mayor, que no debe o no tiene que ser incluido en la resección gástrica, siempre aplicado, por supuesto, a la patología benigna. La movilización y la sección duodenal es similar, pero siempre recordando que es bien próximo al órgano, bien pegado al órgano, no se debe incluir o no es necesario incluir sus vías de diseminación o vaciamientos ganglionares. Entonces se realiza la sección de la paraflasia, ligadura de la gástrica derecha en su unión con el píloro, movilización duodenal completa, sección duodenal y cierre según la técnica de reconstrucción, gastroyeyuno o gastroduodeno. Se realiza la sección, se libera el órgano. Esto fue mencionado para patología maligna, es igual en este sentido. Movilización y liberación de la curvatura menor. Estómago se lleva hacia arriba y a la izquierda, identificando la gástrica izquierda, y se realiza la ligadura según el procedimiento. Puede ser necesario, o sea, que tenga que ser seccionada la gástrica izquierda, la coronaria estomática, pero puede que no sea necesario seccionarla. ¿Para qué? Para conservar la vascularización del órgano, y porque muchas veces la patología benigna no es necesario realizar una resección tan extensa, por lo cual se podría preservar ese eje vascular. Y finalmente se realiza la sección del estómago. Hay que intentar que sean con GIAs o con endogías, o si se está realizando abordaje laparoscópico, para evitar la contaminación, mejorar la hemostasis. Se realiza cierre por plano o cierre con máquina si se realizó una sección con máquina. Y bueno, y dejando entonces atrás lo que son las resecciones gástricas por cáncer, que son la gastrectomía total o subtotal, como fueron mencionadas, y las atípicas, que son regladas. Algunas resecciones son regladas y otras son resecciones atípicas, aplican a patología benigna. La diferencia de la patología benigna respecto a la maligna es que no es necesario incluir las vías de diseminación linfática. Esto es un elemento fundamental, que se pueden hacer cirugías próximas al órgano, lo cual reduce bastante la morbilidad. Se puede incluso realizar resecciones atípicas en cuña, lo cual conserva el órgano, genera mucho menor morbilidad porque no se tienen que realizar resecciones tan extensas en el órgano, pero es solamente aplicado a patología benigna. A patología maligna no se puede realizar eso porque se debe incluir tanto el epiplón mayor como menor, las vías de diseminación linfática.
Cuando discutimos lo que es el restablecimiento de la continuidad digestiva, o sea, cuáles son las opciones para restablecer el tránsito una vez que nosotros realizamos la sección, recordemos sobre todo que la sección podía ser total o subtotal, antrectomías o resecciones atípicas, dependiendo si estábamos hablando de patología maligna o benigna. Pero lo que es claro es que en todas estas opciones nosotros tenemos que restituir el tránsito. ¿Cuáles son las opciones? Es lo que vamos a discutir en las próximas diapositivas. La anastomosis en general puede ser gastroduodenal, o sea que ahí sería el BIRROD 1. La anastomosis puede ser gastroyeyunal, y ahí sería el BIRROD 2, el cual tiene algunas modificaciones. O también en una anastomosis gastroyeyunal se puede aplicar lo que es la anastomosis nasal funcionalizada, una de las más utilizadas, que es la IDE-RUX. Y la esófago-yeyunal, que aplica las gastrectomías totales para patología oncológica proximal, ahí sería en asa infuncionalizada en IDE-RUX. Bien, hay algunas otras opciones que no vamos a entrar en detalle, y les voy a ir mostrando un poco de los esquemas de restablecimiento de la continuidad digestiva, que puede ser, como se menciona en A, la anastomosis gastroduodenal, BIRROD 1, gastroyeyunal, BIRROD 2, y la C, que es la esófago-yeyunal en IDE-RUX. Ahora vamos a progresar porque hay más ejemplos de esto, para hablar específicamente de lo que es el BIRROD 1, que la anastomosis gastroduodenal término terminal, se asocia a vagotomías troncales, se tiene sobre todo indicación en las antrectomías, utilizada anteriormente para la cirugía de la patología ulcerosa, sobre todo, patología benigna. Se podía realizar sutura manual, en general se realizaba sutura manual. El BIRROD 2 ya es un procedimiento que resulta siempre factible de realizar y se intenta realizarlo de preferencia, que puede ser con anastomosis mecánica o con anastomosis manual, y puede ser también oral total o oral parcial, y ahí los diferentes nombres dependiendo de cómo sea anastomosis, de cómo sea la anastomosis del asa yeyunal con la sección que se realizó a nivel gástrico. Si utiliza toda la boca de sección gástrica o solamente un sector. Y bueno, y acá se ve cómo es una anastomosis de tipo BIRROD, que puede ser manual o mecánica, lateral. El asa yeyunal tiene que ser corta, entre 20 y 40 centímetros. La anastomosis anisoperistáltica, y en general se prefiere que sea inframesocórica. Para ser esquemático, si se realiza una resección gástrica de su sector distal, nos vamos a quedar con el duodeno seccionado, ¿verdad? Se va a ver luego, se va a elegir el asa yeyunal a ascender, se asciende el asa yeyunal y se realiza la anastomosis con el estómago remanente, que en este caso sería este estómago que se ve a nivel proximal. Y ahí se realiza la anastomosis gastroyeyunal, ¿verdad? Que en este caso es oral parcial, y luego esta es el asa yeyunal distal, que puede eventualmente asociarse, y eso sería una modificación, una anastomosis del pie, quedando un asa a la Brown. ¿Esto qué va a permitir? Que lo que progresa en el duodeno, ¿verdad? Que son tanto jugos pancreáticos como biliares, vayan por el yeyuno y luego en esta anastomosis de la Brown desciendan. Entonces eso evita el reflujo biliar que se puede generar si no existe esta anastomosis. Y actúa sobre todo a nivel gástrico, generando eventualmente úlceras de neoboca, que es una complicación del postoperatorio alejado. Esto es una modificación que se realiza para evitar justamente eso. En IDE-RUX, esta sí es una de las más utilizadas, un tipo de restitución del tránsito, aplica tanto para gastrectomías distales como para gastrectomías totales, con anastomosis esófago-yeyunal. La IDE-RUX lo que hay que hacer es sección del asa yeyunal, primera o segunda asa, ascenso de la porción distal, reanastomosis distal de su porción proximal, 60 centímetros aproximadamente, para evitar reflujo biliar. Y en general se opta por la transmesocólica, pero puede utilizarse la precólica. El asa tiene que ser larga, móvil y bien vascularizada para que pueda realizarse el ascenso y la anastomosis, tanto esófago-yeyunal como gastro-yeyunal,
Y la anastomosis puede ser esófago-yeyunal o gastroyeyunal. Estos son dibujos que simplemente intentan ser esquemáticos. Por ejemplo, una resección, acá se ve que no está el órgano, el estómago en este caso, o sea que se realiza una gastrectomía total. Se realiza una sección en la segunda asa o en la segunda porción yeyunal y un ascenso del asa distal. Se realiza el ascenso, no está el estómago, o sea que lo que tenemos aquí es esófago, y con una máquina circular se hace una anastomosis esófago-yeyunal. Lo que hay que después hacer es cerrar el muñón yeyunal, como se ve en este caso, que se utiliza una máquina, una TA, pero puede ser una GIA, una endogía, y queda la anastomosis confeccionada, la anastomosis esófago-yeyunal, que en este caso es término lateral. Este sentido va a seguir el alimento, va a progresar en este sentido hacia el nivel distal, y hay que recordar que falta la anastomosis entre el yeyuno, que fue seccionado a nivel proximal, y este sector que es el yeyuno distal. ¿Va? Se hace una anastomosis que puede ser término lateral o látero-lateral. Y de esta forma viene el contenido biliar y pancreático en este sentido, se une en este sector del yeyuno a el contenido alimentario o al alimento que pasa a través de la anastomosis esófago-yeyunal. Queda, si se quiere, viendo el esquema, una forma de I, por eso la denominación de I de Rux a este tipo de restitución del tránsito. Acá queda esquemático en este dibujo, es un poco más gráfico. La diferencia que tiene es que acá se realizó una conservación o tiene una resección parcial del estómago, ¿no? El otro era una resección total. Entonces esta asa yeyunal se tuvo que ascender y hacer una anastomosis esófago-yeyunal. En este caso lo que se ve es una anastomosis gastro-yeyunal, ¿no? Una gastroyeyuno, pero la forma de restitución es una I de Rux igualmente. ¿Por qué? Porque tenemos un asa que se realiza un ascenso, que se hace una anastomosis en este caso con el estómago, y recibe luego la anastomosis con el sector, con el asa proximal yeyunal, que se realizó la sección para poder ascender la distal. Y esquemáticamente también tiene la forma de I. La I de Rux entonces se puede usar tanto para la gastrectomía total, pero en ese caso sería esófago-yeyunal la anastomosis, y en este caso una gastrectomía distal, y en este caso es gastro-yeyuno, la anastomosis proximal. ¿Va? Y luego se hace la anastomosis al pie, eso sí es igual en las dos formas. Y culminamos mencionando que las gastrectomías videoasistidas por abordaje laparoscópico van a ser las que con más frecuencia van a ver que se realizan en nuestro medio. Permite la ventaja frente al abordaje convencional de culminar la valoración en la estadificación preoperatoria. Entre 10 y 15% de tumores que se creían que eran curables pasan a ser incurables, por lo cual la estadificación de este tipo de abordaje es fundamental. Los cirujanos van teniendo cada vez más entrenamiento y más desarrollo en el abordaje laparoscópico. El abordaje laparoscópico lo que debe asegurar respecto al laparotómico es que la conservación linfática sea adecuada, que se pueda realizar en este caso la gastrectomía, que puede ser total o subtotal o atípica, con la misma seguridad en cuanto a morbilidad que el abordaje convencional, que eso ya se ha demostrado que se ha logrado, y ser igual, tener el mismo valor o los mismos resultados desde el punto de vista oncológico con las resecciones ganglionales, que eso también se ha mostrado que actualmente son similares, por lo cual la gastrectomía video asistida cada vez tiene más desarrollo y van a ver que se aplica o se realiza con más frecuencia. El paciente, el cirujano en general se coloca entre las piernas del paciente, se pueden poner 4 o 5 trócares, van a ver que está el cirujano, el primer ayudante, que en general se coloca a la derecha del paciente, que es el que va a utilizar la cámara, y luego va un segundo ayudante o incluso un tercer ayudante, que es el que va a asistir y a ayudar con la separación hepática y con colaborar con el equipo en cuanto a la movilización y que el cirujano pueda ver con seguridad lo que está realizando. Lo demás, o sea, una vez lo que cambia es el tipo de
el tipo de abordaje, pero todas las resecciones y los tipos de resecciones y los tipos de restituciones son igual que el abordaje convencional como fue mostrado anteriormente. Bueno, espero que haya quedado claro cuáles son los tipos de gastrectomía más frecuentes. Recordar sobre todo que hay que dividir y pensar para cuáles son las que aplican para las gastrectomías desde el punto de vista oncológico y las gastrectomías desde el punto de vista de la patología benigna. Luego que sabemos la técnica, cuál aplica cada uno, discutir las vías de restitución del tránsito, cómo vamos a restituir, si realizamos una gastrectomía total o gastrectomías parciales, cómo vamos a restituir el tránsito, cuáles son los tipos, sobre todo los fundamentales, el BIRROS-1, el BIRROS-2 y la IDRUX, y discutir, si hablamos de patología oncológica, las vías de diseminación linfática y cuáles son los grupos ganglionarios que tenemos que incluir en las resecciones gástricas. Y finalmente discutir las ventajas y desventajas de los abordajes laparotómicos versus los abordajes laparoscópicos. Bueno, muchas gracias.